medio de todos los conflictos del mundo, evidentemente el coronavirus viene a añadir más las preocupaciones a nivel mundial de la población. Estamos ya en contacto directo con el doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo. Él nos está conversando desde la Ciudad de México para que hablemos con él sobre lo que está pasando, no solo en su país, sino para que vayamos analizando con relación a lo que es el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Es una familia de virus que son de diferentes tipos, son 7 tipos de los cuales incluso se encuentra el del resfrío común, y los otros 3, digamos, porque son 4 de estos que son conocidos, aparte del resfrío común, los otros 3 ya son un poquito más preocupantes, como el SARS, que se lo conoce, el del Medio Oriente, que también se lo ha conocido, ahora este virus, el del coronavirus de Wuhan, que recién se ha llegado a saber a finales del 2019 y que, según se sabe, también ya habría infectado entre 2.000 a 3.000 personas. Se habla ya de decenas de fallecidos, especialmente en China. Se habla también de 18 ciudades que en este momento se encontrarían en cuarentena. El coronavirus son una familia de virus que se ha descubierto en la década de los 60, pero su origen todavía es desconocido. Se debe su nombre al aspecto que tiene cuando uno lo ve a través del microscopio. El análisis tiene parecido a una corona o un halo. En los últimos años se ha descrito diferentes brotes epidémicos importantes justamente causados por el coronavirus. Lo que le decía, el SARS por un lado, el de Medio Oriente por otro lado, y ahora el que se ha descubierto en la ciudad de Wuhan. Ahí usted se está viendo. Eso es lo que estamos viendo. A finales de diciembre de 2019 se han notificado los primeros casos de este coronavirus en la ciudad de Wuhan. ¿Con qué síntomas? Los síntomas: dolores de cabeza, fatiga, secreción, goteo nasal, estamos hablando de dolor de garganta, también se habla además de problemas hasta digestivos, al margen de la dificultad para respirar, que sería la disnea, escalofríos y también mucho malestar. Vamos a conversar con el doctor Sergio Gutiérrez en unos instantes, pero también tengo que decirles que el coronavirus se transmite de forma limitada entre humanos, y en todo caso se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. El contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan, lo que se conoce también como el flu, ¿no es cierto? O sea, por eso siempre se recomienda, cuando usted va a toser o está por estornudar, cúbrase por favor con el interior del brazo o con la ropa para que no esté estornudando al aire, porque justamente esas gotitas que uno no ve, pues pueden llegar a contagiar a otra persona. Hay que tener mucho cuidado, y eso es lo primero que se está recomendando en el caso del coronavirus, para evitar cualquier contagio, no solamente del coronavirus en sí, de cualquier enfermedad. Mucha limpieza, mucha higiene de manos, constante higiene de manos, lavarse constantemente, evitar el contacto además con personas que ya están infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. Esa es la recomendación que también le damos desde hora 23 para que usted evite cualquier infección. Estamos ya en contacto telefónico con el doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo. Él nos va a conversar desde México para ver cuáles son las precauciones que están tomando en su país. Pero antes, ante todo, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por haber accedido a esta entrevista. Bienvenido. Buenas noches, saludos desde México para Bolivisión. A ver, ¿cuál es la percepción que tiene el mexicano con relación al coronavirus? Pues hasta ahorita no ha habido ningún caso reportado como positivo en nuestro país. Se han descartado los 7 casos de sospecha. No hay alarma. Solo se están retomando las medidas de higiene sanitaria que nos dejó la pasada epidemia por influenza en el 2009. Básicamente son las mismas medidas, porque no hay un tratamiento antiviral específico y tampoco una vacuna. Y pues en realidad no hay un caso, no hay alarma para nuestro país.
Exactamente. Ahora, usted como estudioso, infectólogo, con relación a este coronavirus, ya hemos tenido a nivel mundial lo del SARS, por ejemplo, que sí causó en su momento pánico, ¿no es cierto? El caso de el virus el síndrome respiratorio de Medio Oriente también. Este de Wuhan se dice que vendría a ser un pariente cercano del SARS, pero que no tendría la fuerza que aquel mostró en el año 2002. De todas formas, el gobierno chino está preocupado porque podría haber una mutación de este virus. Exactamente, la similitud del virus que condicionó el síndrome respiratorio agudo severo, SARS en inglés, tiene una semejanza genética del 80%. Y este 20% diferente, pues lo hace un virus que sí que tiene una morbilidad, es decir, condiciona una enfermedad grave. Sin embargo, la tasa de letalidad es bastante bajo, no supera el 2% respecto al SARS, que llegó al 10%, y el síndrome respiratorio del Medio Oeste, el MERS, que fue en el 2002, precisamente en el sur de China, condicionó una mortalidad del 37%, es decir, bastante alto. Y ahora, en cuanto a tasa de contagiosidad, es bastante bajo para el nuevo virus, del coronavirus, que es entre 2.3, 2.5 pacientes que potencialmente se están infectando a partir de un nuevo caso. Y diferencia al MERS, que había episodios cortos de super contagiosidad, es decir, un paciente enfermo estaba contagiando potencialmente a 100 más. Era episódico, sin embargo, es bastante alto respecto al virus actual. En cuanto a tasa de transmisibilidad, pues es bajo. Ahora, en este momento en China son 18 las ciudades que están siendo vigiladas, están en cuarentena. La ciudadanía no puede incluso salir a las calles porque hasta los centros de entretenimiento, de diversión, se han cerrado. Tengo entendido que se están comunicando a través de las redes sociales porque es la única forma de tener contacto con el mundo, ¿no es cierto? Esta forma de aislamiento en algún momento también se ha realizado en México, yo recuerdo hace algunos años, ¿no es cierto? Y obtuvo resultados positivos. Sí, es la primera medida que se toma ante un brote cuyo tratamiento, cuya vacuna pues no existe todavía, y hay dudas o datos insuficientes sobre su comportamiento. Entonces, lo primero es aislar al paciente para evitar la cadena de transmisión. Y sí, es una de las medidas eficaces para evitar la propagación. Sin embargo, pues genera incertidumbre y hasta cierto grado de pánico. Hay algo que recalcar, como estamos en temporada de frío, y pues hay muchos casos de gripe y no todos van a ser coronavirus. Lo que sí es importante responder es que debe de tener un antecedente epidemiológico, un viaje a área epidémica, por la cual pues hay que tener bastante cuidado sobre la veracidad de la información. Claro, ahora usted que es infectólogo sabe también que el resfrío común, por ejemplo, causa cada año cantidades increíbles de fallecidos, ¿no es cierto? Solamente el resfrío común. Precisamente hay muchísimos virus y bacterias que pueden condicionar infecciones respiratorias y que pueden confundir en estos momentos del nuevo virus, de tal manera que sí es importante tener en cuenta el viaje reciente a áreas endémicas en las últimas 2 semanas, que es el factor importante para emitir un diagnóstico y precisamente en los cuidados, el aislamiento del enfermo y de los contactos de él. Ahora, esto del aislamiento también es un poquito, ¿qué le puedo decir? No se cumple en todos los lugares, ¿no es cierto? Ni en todos los países, porque a veces uno va incluso obligatoriamente a trabajar estando enfermo. Los chicos van al colegio también estando resfriados. Y se da aquello. Muy difícil en algunas regiones del mundo el que se acostumbren a utilizar el barbijo, por ejemplo. Sí, como no han tenido no han vivido las epidemias previas, entonces hay todavía incertidumbre, un poco de desinformación sobre
la eficacia de este tipo de medidas. Sin embargo, son las que más han mostrado resultados, pues, y porque pues no hay un medicamento específico y potencialmente podría ser muy grave. Entonces sí es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque precisamente son los expertos y sí, nosotros somos médicos que estamos en contacto con los pacientes y en realidad es que sí puede condicionar una neumonía severa. Exacto, porque este virus se presenta con ese tipo de sintomatología, ¿no? Que desencadena en una neumonía severa, pero también con problemas gastrointestinales. Ahora, usted como infectólogo, ¿qué recomendaciones le da a las autoridades de un país para que puedan evitar que se propague este tipo de enfermedades? Aparte, digamos, de esta medida que se está tomando en China, ¿no? Del aislamiento para evitar la cadena de transmisión de la infección. Sí, es acudir al médico de forma oportuna en cuanto se tengan algunos síntomas de gripe un poco fuertes de lo habitual, pero evitar también el pánico y seguir las medidas básicas como son lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, uso de cubrebocas, la etiqueta de tos, es decir, colocar la cara interna del brazo, del codo, en la boca, el toser o al estornudar, pues para evitar que se dispersen las partículas virales y evitar viajes innecesarios en lugares documentados de la infección, en sitios de gran aglomeración, y también consumir alimentos bien cocinados. Ahora, doctor, ¿funcionan esos líquidos o sprays desinfectantes que se colocan en los ambientes donde ha habido algún enfermo? Sí, es otra de las medidas, el uso de alcohol gel, que son autorizadas para ello, porque el virus permanece en zonas inertes, es decir, productos que utilizamos en la oficina, en medio de transporte, en lugar de trabajo, en lugar cerrado. El virus permanece un tiempo variable en esos sitios, de tal manera que es importante hacer la desinfección frecuente de esas áreas. Ahora bien, doctor, ya hablando con usted como médico, como experto infectólogo, ¿hay motivos para preocuparse con relación a este coronavirus o no? En realidad no, porque el virus se conoce desde décadas atrás y la tasa de letalidad nuevamente es bastante bajo de este virus. Y pues ante un mundo global es probable que haya cifras dinámicas precisamente más a la alza, porque pues hay mucha comunicación, hay mucha movilización de viajeros y sí, en algún momento puede haber casos en todo el mundo. Hasta ahorita no ha habido muertes fuera de China, sí ha tocado más de 15 países, sin embargo el número es bastante bajo de países afectados. Se habla de Tailandia, Corea del Sur, Japón también, Francia, Estados Unidos, donde se han registrado ya algunos contagiados, Australia, Singapur, Vietnam, que procedían justamente, personas que procedían desde Wuhan, donde ha comenzado esta epidemia. Ahora, pero también es importante destacar y además, una vez más, hacer un llamado de atención a aquellas personas que tienen enfermedades de base, para cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Quienes tienen que tener un mayor cuidado son justamente quienes tienen una enfermedad de base como la diabetes, por ejemplo. Sí, precisamente la mortalidad fue en pacientes que tenían enfermedades crónicas con antelación, daño del riñón, del hígado, pulmón crónicamente, diabetes, fumadores. Son pacientes susceptibles a desarrollar la forma severa de la infección por el nuevo coronavirus. Muy bien, gracias doctor por haber conversado con nosotros una vez más. Entonces, para que usted tenga en cuenta cualquier infección, siempre primero una buena higiene, lavado de manos. Y oblíguele al compañero, si está viniendo a toserle en la cara, pues que se ponga un cubrebocas. Necesito, creo que eso hay que ir enseñando constantemente a la gente que tenga un lavado constante de manos para evitar la propagación de cualquier infección, de cualquier enfermedad. Gracias doctor por haber conversado con nosotros.
Sí, es correcto. Hasta el pronto. Un abrazo hasta México, el doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo, hablando con nosotros acerca del coronavirus.